Ahora entiendo por lo que narras lo que ocurrió con esta película en la ciudad de Silvi, ¿no? De Guerín, ¿no? Y él tiene una previa o posterior, no sé, que se llama Fotos de en la ciudad de Silvi, ¿no? Entonces, esas fotos duran la mitad de la película final, pero tiene mucho, pero mucho más material que la película. Él ha escogido partes y ha construido su película. Eso es como, no sé, como un background que él tenía, no un copión porque es muy distinto, no eran fotos o fotogramas paralizados o no sé qué cuadros paralizados, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que cuentas en el momento de edición porque es algo parecido pero a la inversa, ¿no? No son 3 horas, sino es 1 hora y la otra película sí es la película larga, en serio, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Y tener un equipo que sea capaz de defender incluso tus propios puntos de vista, ¿no? Yo recuerdo que con Frank nos pasaba, ¿no? Yo defendía algo de pronto, no sé qué, y él, ¿no? No estaba tan de acuerdo, entonces llegaba un momento en que pasaban los meses y yo decía, tenías razón, no me gustaba nada, ¿no? Ahora ya no me gusta, volvamos a lo tuyo. Y me dicen, no, ahora sí me gusta lo tuyo, ¿sabes? Es como una contradicción que vas construyendo y en el caso del montaje, que hoy por hoy es uno de los procesos que yo más disfruto, eh, te puedo decir de que es muy importante tener una persona a tu lado, que ha sido el caso de mis dos películas, con la que te lleves fenomenal, ¿no? Con la que te sientas capaz de ser tú. Eh, y, y que esa persona sepa, ¿no? También ser él, ¿no? En el caso de tus dos películas ha sido muy importante la cinematografía española, ¿no es cierto? Las dos películas son hispano-peruanas, ¿no? Y tú debes saber que en los últimos tiempos estas dos cinematografías, la española y la peruana, están pasando por momentos complicados, ¿no? En España hay un colectivo de cineastas que se llama Cineastas contra la Orden, ¿no? Por una nueva disposición que justamente amenaza a películas como Madinusa la teta asustada, ¿no? O sea, películas de un presupuesto mediano o pequeño comparado con las producciones grandes de España, de Europa, y en el Perú también. En el Perú también hay un proceso de debate por dos proyectos de ley que se anteponen, sobre todo en la relación con las distribuidoras y exhibidoras cinematográficas. Es decir, el espectro iberoamericano al que pertenecemos por Ibermedia está movido. ¿Qué te parece a ti esta situación? ¿Qué debería pasar para que el cine iberoamericano, sobre todo de cineastas jóvenes, pueda mantener unos ciertos estándares, ¿no? de producción y sobre todo de exhibición? Mira, el mundo está cambiando, ¿no? El cine está cambiando con el mundo. Eh, es así. Hay que saber acomodarse a esos cambios, hay que saber aceptar además que son ciclos, ¿no? Son ciclos que traen, ¿no? Revueltas y fisuras y movimientos que al mismo tiempo van a dar luz a nuevas oportunidades, se va a sincerar de alguna manera el mercado. Yo creo que lo que está ocurriendo en España, especialmente, y es muy distinto a lo que ocurre en Perú, es que el mercado español se está sincerando en el sentido a lo real, ¿no? A la crisis, a la demanda, a la oferta, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener eh, ese proceso, ¿no? Algunas cosas irán a favor y otras en contra de lo que todos nosotros queremos hacer, que finalmente es cine bueno, ¿no? Es cine eh, que más allá del tamaño de su presupuesto sea cine eh, importante, ¿no? En términos de lo que quiere decir, en términos de la calidad. Creo que al final todo proceso que está tan subvencionado es muy difícil, ¿no? De luego eh, saber por qué apoyas esta y por qué no apoyas esta y por qué, ¿no? Esta y cual. Siempre va a ser algo que va a generar polémica, ¿no? Con lo cual, eh, creo que más aún en España está ocurriendo esto ahora, ¿no? Creo que es importante que se sincere el mercado,
Creo que es importante que de alguna manera se escuche a ambos lados, y estoy segura que todos son procesos, son ciclos, ¿no? Definitivamente es muy distinto lo que ocurre en el Perú, porque en el Perú aún, a pesar de que estamos luchando por completar siquiera nuestra cuota ¿no?, de aporte gubernamental, que ni siquiera está completa, ¿no? Que estamos luchando por crear una industria, que estamos en pleno movimiento, ¿no? El Perú tiene unas dificultades que se suman a todo ello, y es que tenemos que crear el suelo para poder cosechar. ¿Y qué necesita este suelo? Este suelo necesita no solo de un apoyo gubernamental, que puede ser más y menos, puede ir subiendo, puede dar a más películas o a menos películas, lo que se considere en ese momento importante, no oportuno. Pero solo con un apoyo gubernamental no vas a poder levantar un proyecto como coproducción, y por ende con el nivel de calidad internacional que se requiere para poder competir, ¿no? No se puede. O si se puede, se va a poder hacer para películas de un presupuesto muy, muy, muy limitado. ¿Qué está ocurriendo? El mercado europeo, el mercado latinoamericano, se está viendo de que de alguna manera existen ese nicho de las películas Madinus, La Teta Asustada, que estaba como en el medio, ¿no? Pero son presupuestos medianos, muy bajos para, digamos, para una media americana, pero eran medianos, importantes para una media latinoamericana y europea. Está siendo muy difícil llegar a esos presupuestos, porque no puedes conseguir los fondos para poder llegar a cubrir los gastos que requiere ese tipo de películas. Es así. Por más que gritemos, fatalemos o lloremos, no existen los fondos necesarios, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo uno se acomoda, ¿no?, a eso? Se hacen películas de menos presupuesto, pero esas películas tienen que ser sinceras a ese presupuesto. No puede ser que de alguna manera dejemos de pagar o no sé qué, o no cumplamos con los... No, hagamos unas películas que realmente se cuenten, porque sus historias pueden ser narradas desde ese tamaño, que sean honestas con sus requisitos de producción, ¿no? Y no intentamos meter un elefante en una cajita de fósforos, ¿no? Metamos hormigas o un insecto que realmente entra, ¿no? Y que pueden ser igual de bellos, igual de importantes, ¿no?, para nuestro cine. Entonces, para mí, ese que yo llamo proceso de sincerarse es muy importante. Y sí, se remueven cosas que han de removerse, ¿no? Con lo cual, yo aliento siempre a crear situaciones, a crear mayores bases para nuestro cine, ¿no? Que las televisoras se comprometan a cumplir esa cuota en pantalla, a invertir en el cine peruano, que de alguna manera se logre encontrar procesos que de alguna manera financien, pero no solo financien, no, ese pequeño fondo, sino que de alguna manera le brinden la oportunidad a la coproducción de poder llegar tan solo a un 30% siquiera del presupuesto, ¿no? Porque si como país solo ofrecemos el 10% del presupuesto general, ¿cómo se puede levantar esa coproducción? Y creo que es bien importante que seamos conscientes de ello. La Teta Asustada tiene el 20% y el 80% es español. ¿Por qué? Es porque no podíamos conseguir literalmente desde Perú, desde los fondos peruanos y desde los fondos que como Perú se pueden conseguir en el extranjero, y los ganamos todos, más que el 20% del presupuesto general. Y es así, ¿no? Y tenemos que lograr que esas películas se logren, pero con mejores proporciones para el cine peruano, ¿no? Porque no todas las coproducciones te van a permitir hacer una película con 100% elenco peruano, con
100% temática peruana, ¿no? Y con tan solo el 20% del presupuesto levantado desde la empresa peruana. Entonces, sí que hay una problemática real, más allá de todo lo que se está cociendo a nivel político. Creo que es importante que la gente conozca, ¿no?, las necesidades y que entienda que de alguna manera la coproducción en este caso ha sido realmente clave para nuestra película y que tenemos que estar muy contentos de que haya habido esta coproducción, porque si no hubiéramos siquiera podido lograrla hacer, ¿no? Respecto al tema de los actores, porque una de las objeciones que se han hecho es que a la película es que la actuación no es buena, siendo ellos actores naturales, ¿no? Entonces lo que quería preguntarte son dos cosas. Una es, ¿cómo ha sido el trabajo con ellos?, ¿no? ¿Tú cómo evalúas esa parte de la realización? Y en segundo lugar, cuando estuve en Manchay me di cuenta que habían actores de distintas, o sea, de Jauja, de Huancayo, y estaban los de Lima, ¿no? O sea, pero ninguno recuerdo que haya dicho de Manchay. Yo imagino que debe ser regiones que están representadas en Manchay, pero ¿cómo se explica esta cuestión? O sea, no es totalmente limeña, digamos, la película, sino también refleja al Perú. Bueno, Manchay es una zona que se forma por peruanos migrantes del Ande y de muchas zonas del Ande, ¿no? Desplazados, creo también, ¿no? Muchos de ellos desplazados. Con lo cual representaba precisamente ese grupo de personas que me interesaba representar desde la película, ¿no? Que era el caso de la familia de Fausta, ¿no? Gente que viajó antes, que era el caso del tío, antes de que de alguna manera el conflicto empeore, ¿no? Y que ya está inmerso en la capital, y gente como Perpetua, que es la hermana, que luego viene un poco ¿no?, resguardada por su hermano menor, pero que ella sí viaja ya con una mochila mucho más pesada, mucho más dolorosa, llena de cicatrices, ¿no? Y cómo se produce esa serie de mil caras del migrante, ¿no? El migrante que oculta su proveniencia, el migrante que la defiende, que la pone en evidencia, el migrante que no soporta el nuevo suelo, el migrante que solo quiere ese nuevo suelo, ¿no? Y todos ellos se reúnen en un microcosmos, que en este caso es la familia de Fausta, ¿no? Que al mismo tiempo forma parte de otro microcosmos, que es la zona de Manchay. Cómo yo trabajaba con los actores era por supuesto muy distinto. Yo no cuando decido un lugar para establecer mi rodaje, digamos, ¿no?, toda la zona, no es que voy a hacer el casting ahí, sino que yo abro el casting a Lima en general, ¿no? Porque si me voy a limitar a que solamente esas zonas contenga a todos mis actores, va a ser mucho más difícil, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me interesaba era, sí, encontrar gente que tenga una relación con el Ande directa, otros que de alguna manera su familia la haya tenido, que era el caso de los jóvenes, ¿no? De los primos de Fausta, ¿no? Ellos no tienen, la relación con el Ande ya está en el pasado, ¿no? En la relación con sus padres. Con lo cual en ellos no tenía que haber necesariamente un vínculo creado fuerte, más sí en Perpetua, más sí en Fausta, ¿no? Entonces, con lo cual, lo único que tiene es que yo intento ser fieles a eso, no a la proveniencia exacta del lugar donde voy a rodar, ¿no? El proceso de casting luego tiene otra parte que es los extras, digamos, del montón, ¿no? Los invitados de las bodas, los que están en la ciudad, digamos, en la zona del mercado, ¿no? Que no contienen ni retienen dramáticamente el peso de la historia para nada, ¿no? Simplemente tienen que
saber entrar en el juego del rodaje para poder recibir indicaciones sin que se les note, ¿no? Y siendo parte de esa vida que se forma en ese instante. Cuando rodábamos, por ejemplo, en la clínica, sabíamos que no podíamos traer a todos los extras porque eso nos subía muchísimo el presupuesto. Lo que hacíamos es ese mismo día hablábamos con la gente de ahí, con lo cual nos evitábamos el traslado, nos evitábamos ¿no? Y ya simplemente ¿no? trabajábamos, les pedíamos a cierto grupo que sí iba a tener una relación con la cámara directa y continuada, que se queden durante más horas, pero el resto era gente que entraba y salía y luego se le compensaba de acuerdo al tiempo de trabajo que habían con el que habían participado, ¿no? Entonces, dependiendo del peso dramático que contiene cada personaje, se le da un tratamiento distinto. Y por supuesto de tiempo conmigo también, ¿no? Por ejemplo, los representantes de la venta de los ataúdes era gente que tenía un negocio parecido, con lo cual yo sabía que yo solo quería que haga lo que me hizo a mí cuando yo fui a la tienda. Yo le cambiaba de textos, 4 cosas. Así son, exactamente con esos diálogos. Yo tenía un diálogo mucho más insignificante del que finalmente ellos producían, ¿no? Con lo cual, actúan mal, actúan bien, no actúan, son. Que esa es un poco mi filosofía, ¿no? No actúas. Te preguntaba esto porque antes en Manchay vivió un joven que yo conocí ocasionalmente, no sé si conoces la historia, pero te la cuento rápidamente, que es en realidad un muchacho que estuvo en la guerra con el Ecuador y que fue el modelo que siguió José Méndez para Días de Santiago, ¿no? Y yo lo conocía de antes, cuando vino de Ecuador, y era un muchachito pues que no articulaba una idea, no se sabía expresar bien, era una catástrofe. Y años después regresó acá a la casa y era otra persona, después de haber participado indirectamente en el rodaje, ¿no? Y cuando entonces yo sentí de que el trabajo con el actor protagonista de Días de Santiago, le había ejercido una cierta función terapéutica, porque su personalidad, su vida se había enriquecido, se había vuelto un ser humano. Antes estaba traumado, estaba bloqueado. Ese era el fondo del problema, ¿no es cierto? Y nunca fue a ningún psicólogo. Fue durante el rodaje de esa película que él se superó, ¿no? Y cuando estuve en Manchay me di cuenta de que la actitud de la gente ahí, de los que participaban, porque el día del Oscar ahí en realidad no era la población de Manchay, era principalmente los grupos de actores que estaban organizados en grupos. Y el alcalde había tenido la ingenio, no sé quién, en realidad la brillante idea de crear el Oscar municipal, que era como imagen una de las cosas más encantadoras que he visto. Muy lograda, ¿no? Y iban pasando todos los actores y a recibir su, ¿no? Y así es. Fue muy, muy linda esa parte, pero lo que yo sentía es que además la gente estaba en plan de festejo total y querían mostrar que ellos eran actores, que ellos, o sea, sentía que su vida había cambiado por participar en el rodaje, ¿no? Entonces te hago este comentario porque a veces uno no, imagino, no sé si tú has notado eso también o si te han contado, los efectos post-rodaje en la gente. Cuando primero se ve en una película, yo lo he experimentado, digamos, pero por trabajos de capacitación que he hecho en video, que la gente se siente otra cuando se ve en pantalla. Incluso capacitadores, cuando se les ha mostrado su trabajo en pantalla, dice, es una gran ayuda para mí lo que has hecho, porque puedo verme y puedo saber dónde estoy fallando en la parte gestual, aquí, en esto, en aquello, ¿no? Pero en la gente normal que ha participado en este rodaje, siento que además de verse ahí, que la película se vea mucho más allá de las fronteras, ha sido un cambio enorme, ¿no? ¿Tú has pensado en esto? ¿Has recibido algún tipo de feedback sobre este asunto de parte de la gente? Sí, no, definitivamente se ha mencionado mucho eso. Por supuesto, para mí eso es un regalo, ¿no? Nunca buscado de una manera a priori para lo que yo cuento cuando voy a trabajar con alguien que no ha tenido una experiencia frente a las cámaras, es precisamente que lo tomen como una experiencia de vida, que no se esperen pues Oscars, ¿no? Porque no siempre ocurre. Entonces hay que también ubicar
esto, ¿no? Bien, encajarlo bien, porque si no puedes crear falsas expectativas y para mí es bien importante que no se creen, porque si no creas una frustración peor. Entonces lo que yo siempre digo es que de lo que se trata precisamente es de tener la experiencia, una experiencia nueva, bonita, que vas a tener el recuerdo y contar a tus nietos y contar a tus hijos. Yo estuve en esa película y participé y hice este otro personaje y hice esto. Y que tenga esa valoración, porque finalmente es lo que va a ocurrir. Es muy difícil, siempre digo a todos los chicos y gente mayor o menor que trabaja conmigo y que no tienen una experiencia actoral, que puedas continuar tu vida como actor, porque ya estoy yo trabajando desde la representatividad y no desde lo aspiracional o desde lo, ¿no? Está siendo muy parecido a la persona que ya eres tú, no estás haciendo un trabajo de, ¿no? Realmente que requiere para poder enfrentarte a un personaje, ¿no? Con lo cual, para mí es muy importante eso, ¿no? Sentar esas bases y ser muy sincera en ese aspecto y no crear falsas expectativas. Con lo cual, así fue. Y si eso tiene la gracia de una manera de trasladarse y de convertirse en algo totalmente nuevo, positivo, que es, ¿no? recorrer el mundo como ha recorrido esta película y ser honrada por premios y por nominaciones y por oportunidades como la que tuvo esta película, pues bienvenido, ¿no? Y qué alegría. ¿Por qué? Porque sí refuerza la autoestima, porque sí refuerza la idea de sentirte ubicado en el mundo, ¿no? Sentirte parte de algo importante. Creo que todo el mundo, por más pequeño que haya sido tu labor en una película, te sientes de esa película, tú trabajaste en esa película, es tu película. Aquel practicante que solo vino los días ¿no? de grandes, ¿no? multitudes, o aquel chico que tuvo la oportunidad de acercarse, ¿no? al rodaje de otra forma y nos conoció, ¿no? de una manera u otra. Es y va a ser siempre uno de nosotros, ¿no? Y Manchay contiene como nombre a todos aquellos rostros y almas que nos apoyaron en este proceso, ¿no? Pero que también ha habido gente de la Victoria y que también ha habido gente ¿no? de mil zonas de la carretera central, vamos, que también son representadas en cierta medida por ese Manchay que ahora todo el Perú conoce, ¿no? Gracias no a nosotros, gracias a las circunstancias que ha acompañado la película, ¿no? ¿Qué ocurre ahora, no? ¿Qué ocurre ahora? Yo creo que lo que mejor nos ha pasado y nos ha regalado la nominación del Oscar es que hoy por hoy tenemos la sensación de que se pueden conseguir cosas que antes pensábamos que no se podían. Y somos reales y estamos más conectados con nuestras reales capacidades. Estamos más conectados con nuestra autoestima, que creemos, y ahí creo que nos incluimos todos los que hemos participado en esa película, que algo que parecía imposible se puede conseguir. Entonces, parece tópico, ¿no? Cuando se dice, cuando ya ocurrió, pero no es un tópico. No es un tópico. En verdad, era bien difícil, ¿no? Era bien difícil ya completar el rodaje de esta película, llevarla a cabo, era bien difícil. Entonces, era bien difícil que un grupo humano como el de Manchay se sienta de pronto representado en uno de los momentos más importantes del espectáculo del mundo, ¿no? Y eso es un regalo que creo que tenemos que atesorar y saber dimensionar luego también, ¿no? Porque no siempre que rodemos una película en el Perú o una película rodada por mí va a ocurrir este mismo acontecimiento y este mismo rueda de premios y de oportunidades. Así que también... No se puede saber. Vamos, a lo que voy es que por más que te esfuerces, o sea, uno tiene que, ¿no? Que la vida es así, es un, ¿no? Este es el bichito que aparece dibujado en la pantalla cuando conectas tu corazón con el monitor, o sea, es así, es sube y baja, y si no aceptamos ese proceso, será doloroso, ¿no?